capítulo 19, del verso 29 aleluya. Aleluya. La palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados que llegaron con el hijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y hacía paso de humana por el camino. Aleluya, bendito sea el Señor. Puse un título un poquito inusual, un poquito curioso a este mensaje. Meditando yo en la lección espiritual que podemos sacar de aquí, le puse: préstale al Señor tus burros, manantial de vida. Préstale al Señor tus burros. Ya luego le explico por qué le puse así. ¿Qué? Bendito sea el Señor. Le pregunto a uno de ustedes, si usted tiene un carro nuevecito, por ahí, ¿verdad? Porque hoy no se usan los burros para transportar ni para si tuviera un carro nuevecito y llegara ahí el hermano tal, ¿verdad? O el hermano fulano, y le pidiera su carro prestado, y ese hermanito le gusta ir a 80 donde el límite está a 50, le gusta pedir el carro prestado, se lo entrega con el tanque lleno y se lo devuelve con el tanque vacío, y a lo mejor con varios banquetazos y también con algún ticket por ahí, ¿verdad? Que lo tomó la cámara ahí pasando el semáforo a 50 donde está 35, y ya después yo no era, ¿verdad? Pues el dueño del carro es fulano. Si usted solicitara, ¿verdad? Si alguien le solicitara que le prestara su carro a una persona irresponsable, ¿se lo prestaría? Ya hubo varias caras que dijeron no, ¿verdad? Pero si viene una persona que sabe bien que es responsable, que obedece las leyes de la carretera, que es muy cuidadoso, que sabe cuidar sus propios carros y también los ajenos, yo creo que la historia sería diferente, ¿verdad? Los hermanos le hacen que sí, ¿verdad? Sí, lo prestaría. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí no es cualquier persona la que le está pidiendo su burrito prestado. Aquí es el Señor quien se lo pide. Primero, quiero que vayamos y nos transportemos a aquellas tierras, a aquellos tiempos que, fíjese bien, no era cualquier momento, ¿verdad?, en el que este burrito iba a ser usado. Según Zacarías capítulo 9, verso 9, dice así, miren. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era una profecía que tenía que tener su debido cumplimiento. Y creo que en el momento que Jesús estaba caminando rumbo a Jerusalén, al llegar cerca de la aldea de Betfage y Betania,
Él, como conocía todas las cosas, sabía que ahí cerca había un burrito amarrado junto con su mamá burrita. Un pollino viene a ser un asno joven, ¿verdad? Viene a ser como nosotros lo conocemos allá en mi tierra como un burriquillo, ¿verdad? Un burro pequeño, ¿verdad? Que todavía no ha sido domesticado, todavía no ha sido domado o amansado, como algunos les dicen. Entonces manda a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a tal lugar, ¿verdad? Y van a encontrar una asna y un pollino atados, desátenlo y traigan. Fíjese bien, ese burriquito no pertenecía a ninguno de los enviados por Jesús, pertenecía a otra persona, no especifica quién era. Y al decirle, al darle las instrucciones al Señor, dice: si los dueños les dicen, ¿por qué desatan al burriquito? Usted simplemente responda: el Señor lo necesita. Y es cierto, salieron el dueño, ¿verdad? Y les preguntaron qué era lo que estaban, por qué desataban al burriquito. Ellos responden de la manera que Jesús les dijo: el Señor lo necesita. Entonces lo dejaron que se lo llevara, porque seguramente entendieron. Y esto, hermanos, viene a ser como el cumplimiento, aleluya, de cualquier otra profecía, ¿verdad? Que el Señor a veces tiene que hacer uso de los recursos naturales o de los recursos de este mundo para llevar a cumplimiento las palabras proféticas que se fueron habladas muchos años atrás. La intención mía no es hablar del burro, sino del que estuvo dispuesto a prestar el burro. Esa es mi intención. Aleluya, porque a muchos de nosotros tenemos un burro por allí y lo tenemos bien amarrado. Y si alguien lo quiere desatar, luego nos ponemos bravos. ¿Y qué haces, verdad? ¿Por qué lo desatas? El Señor lo necesita. Hoy piense que yo soy aquella persona a la que el Señor mandó a decirle a usted: manantial de vida, el Señor necesita tu burro. Luego ya le explico cuál burrito es ese, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Primero, recordemos, hermanos, que en aquellos tiempos, ahorita tal vez, si alguien compra un burro aquí, tiene una casa con propiedad donde puede tener un burro, el burro lo va a tener ahí simplemente como mascota. No tiene ningún valor para usted. Quizás lo aprecie, ¿verdad? Quizás el burrito se deje que sus hijos se le monten, ¿verdad? O quizás lo más que hay para consumir, ¿verdad? Para comerse la grama y el grano que usted le dé. Pero no tiene un valor, vamos a decir, grande. En aquellos tiempos, la forma de vida que se vivía en aquellos tiempos, podemos decir que la persona que tenía un burro era una persona que, o sea, tenía algo. Tenía como tener un Toyota, un Honda, ¿verdad? O una Escalada. No solamente era usado para transportarse ellos, sino también para transportar cargas. Imagínense, ¿verdad? Llevar en sus espaldas una persona la carga. Bastante laborioso. Tenía un burrito, se pone en el burrito la carga y es mucho más fácil. Entonces, en aquellos tiempos, si usted estudia, si usted investiga, en aquellos tiempos, un burriquito, un burro, un asno, era, vamos a decir, algo de muy valioso para sus dueños. Tener un burro era algo valioso. Entonces, soltarlo para que alguien más lo use era un gesto de bondad, un gesto de buena voluntad de la persona. Entonces, hoy quiero apelar a eso, ¿verdad? Que cuando Dios nos pide algo a nosotros para uso de Él, debe haber buena voluntad de nosotros, buena disposición. Bendito sea el Señor, aunque para ti ese burriquito represente mucho o represente poco, el Señor quiere usarlo. El Señor necesita usarlo.
Ah, ¿qué representaba montado en un pollino? Representaba, simbolizaba la humildad de nuestro Rey, Jesucristo. En tiempos antiguos se acostumbraba que aquel que iba a ser proclamado como rey entraba en el mejor caballo, ¿verdad? En el caso de Salomón parece que él montaba una mula, pero creo que se buscaba la mejor bestia. Pero aquí, ¿verdad? Miramos en el cumplimiento de esa profecía, miramos a nuestro Señor Jesucristo, el proclamado rey, entrando en un asno, en un burriquito. Y claramente lo dice Zacarías, ¿verdad? Humilde, un símbolo de humildad. Y como les decía, mi intención no es hablar del burro, sino del que presta el burro para los usos del Señor. El asno, como les decía, en aquellos tiempos era una posesión valiosa para sus dueños, pero era necesario que el Señor lo usara también, porque era necesario que el cumplimiento de la profecía fuera exactamente como el Señor lo había pronunciado. Porque podía haberle llevado un camello, podía haberle llevado otra cosa, no, tenía que cumplirse, ¿verdad? Que el Señor iba a entrar a Jerusalén en esa llamada entrada triunfal montado en aquel burriquito. Y debo decirle, hermanos, que así como la profecía de Zacarías 9:9, hay muchas otras profecías que están en la Escritura que todavía están por cumplirse. Y así como el Señor tuvo que tomar recursos de este mundo, recursos naturales, recursos, vamos a decir, o bienes de la gente que habita este mundo para llevar a cabo al cumplimiento de esta profecía, Dios sigue usando, tomando esos recursos para llevar a cabo sus planes, sus propósitos, sus profecías. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Si diríamos, por ejemplo, el Señor habló de una profecía, y yo creo que es profecía, ¿verdad? Cuando dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Enviará ángeles el Señor? No, ¿verdad? ¿A quién tiene que usar el Señor? A nosotros mismos. Los mismos recursos que hay aquí en el mundo están siendo usados y deben de ser usados para alcanzar al mundo mismo. Amén. Porque se imagina, ¿verdad? A un ángel nos vamos a espantar, ¿verdad? No vamos a comprender su mensaje. Podemos decir que un asnito no tiene en nuestro tiempo no tiene ningún valor, ¿verdad? O un valor grande. Pero en aquel tiempo lo tuvo. Y lo tuvo para el Señor y también para el cumplimiento de esa profecía. Siempre que me gusta a mí, me gusta mirar lo que rodea un pasaje bíblico, y mirando yo en la Escritura, un poco antes del pasaje tomado para este mensaje, miraba yo desde el inicio del capítulo 19, miramos el encuentro de Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Jesús, como nosotros ya sabemos, llegó a casa de Zaqueo porque así él había determinado, había decidido llegar y de esta manera transmitir su mensaje, no solamente a Zaqueo, sino a sus compañeros, para que se dieran cuenta que también para los recaudadores de impuestos había salvación. Y nosotros conocemos la historia en el momento que Jesús ya estaba en casa de Zaqueo. Dice la Escritura que Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado en algo a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Era la costumbre dentro del pueblo de Israel devolver cuadruplicado lo que antes se había robado. En el momento de esta decisión, de esta declaración de Zaqueo,
el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este es hijo de Abraham. Quiere decir, estuvo dispuesto como Abraham a reconocer a su Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, de allí después viene otra cosa. Podemos ver en el verso 11, 19:11, dice de la siguiente manera. El 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, fíjese bien que Zaqueo ya había encontrado la salvación, pero hasta este día hay muchos todavía que necesitan esa salvación. Amén. Ahora, viendo el 11 dice, oyendo ellos, o sea, la gente que estaba ahí presente, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Había una razón por la cual el Señor estaba hablando de esta ilustración, esta parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, o sea, a entrar a Jerusalén, hacer la entrada triunfal. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea que desde ese momento, cuando David fue proclamado rey, o cuando Saúl ya iba a entrar todo, ¿verdad? Y ahí se iban a liberar de los romanos y miraban a Jesús como un caudillo, ¿verdad? Necesitaban, o sea, querían que ya se ocurriera aquello. Pero había algo que ellos no entendían. Jesús estaba estableciendo un reino, pero luego se iba a ir y iba a dejar a muchos encargados de engrandecer este reino. Por eso les dijo esta parábola. Ellos creían que llegando Jesús a Jerusalén ya él iba a ser el rey, iba a ser desechado los romanos de allí y Israel iba a estar contento. Pero era el comienzo simplemente de un nuevo reino. Por eso el Señor les propone esta parábola. Aleluya. Dijo pues, aquí empieza la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano, hablando de él mismo, para recibir un reino y volver. O sea, Cristo mismo vino a poseer ese reino y luego regresar a donde estaba antes. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, trabajen. Este es el reino que yo establezco, pero hay que trabajar, hay que alcanzar a otros para este reino. Ahora sí me están entendiendo. ¿Por qué le puse préstale tus burros al Señor? Hay un trabajo que hacer. Aleluya. Luego dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. O sea, ha habido oposición siempre para la expansión del evangelio. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el reino, el dinero, para ver lo que habían negociado cada uno. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que Él nos ha encargado. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina. Una mina era un peso, una medida a veces de metales, claro, podía ser de oro, podía ser de plata o cualquier metal preciado. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Recuerde, esta es una ilustración, es una parábola. ¿Okay? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, o en un pañuelo. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en un banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aleluya. Quería llegar y leerles todo esto porque, miren, es necesario que nosotros entendamos que esta ilustración nos tiene la tendencia de ilustrarnos a las responsabilidades que el Señor deja en su pueblo. Quizás no todos tengamos las mismas habilidades, quizás no todos tengamos el mismo burro, ¿verdad? Pero todos podemos trabajar de alguna manera para llevar a cabo el cumplimiento de la expansión del Evangelio. El Señor les dice, ¿verdad?, a los que negociaron, quiere decir, trabajaron, se hicieron responsables de la encomienda que el Señor les dio y tuvieron su recompensa. Aquel que en vez de hacer uso, ¿verdad?, o negociar aquello que el Señor le dejó, decidió mejor esconderlo, guardarlo, cuidadosamente lo guardó. Como aquel que amarra su burro y solo lo tiene ahí para tenerlo amarrado nomás, no se hace uso de él. Y sabemos que este no fue recompensado. Y quiero que cada uno de nosotros ahora entendamos, ¿verdad?, que ya no hablaremos de burro, ¿verdad? Ya no hablaremos de minas, hablaremos de talentos, de habilidades, de cosas que usted puede hacer para el reino de Dios. Aleluya. Y si lo podemos llamar burriquitos a eso, lo llamamos burriquitos. Aleluya. Aleluya. Porque no vamos a negar, hermano, que cada una de las cosas que esperamos que un día se cumplan, va a haber recursos de este mundo, ¿verdad?, que van a ser usados para el cumplimiento. ¿Estarás tú involucrado en el cumplimiento de las profecías? ¿Estaremos nosotros involucrados? Es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estaremos dispuestos que el burrito sea desatado y sea usado para la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Mire, ya leímos cuál fue la razón. Aleluya. Por la que el Señor les propuso esta parábola. Ellos creían que el reino, ¿verdad?, se cumpliría en aquel instante que el Señor entrara en Jerusalén. Pero no, el Señor está diciendo, no, hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay que traer más gente a este reino. Dejó responsabilidades. Ya los apóstoles terminaron con su responsabilidad. Hay otros que le siguieron también, y hasta nuestro tiempo, ¿verdad?,
Todavía el Señor sigue diciéndole a usted, diciéndole a toda la iglesia, préstame tu burro, te necesito. Aleluya. Quiero decir, hermano, la parábola de las minas a veces es tan parecida con la parábola de los talentos que a veces la gente tiende a decir que es lo mismo. Pero lo que sí podemos decir, aunque se parecen mucho, y el propósito o la enseñanza espiritual es la misma, la ocasión no es la misma. Era otra ocasión cuando el Señor está hablando de esta otra parábola. Entonces, si es la misma, no es la misma ocasión, pero sí es la misma enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué el Señor nos está tratando de decir? Que cada uno de nosotros podemos tener habilidades que pueden ser muy útiles, muy valiosas en el reino de Dios, así como lo fue aquel burrito para el cumplimiento de la profecía. Nosotros podemos tener cosas muy valiosas para el engrandecimiento del reino de Dios. Y si la miramos como un burrito, eso que usted tiene valioso. Y si está bien amarrado ahí, es tiempo de soltarlo. Hay algunos por ahí que a veces hasta se han enojado porque les dicen, te necesitamos en la iglesia. El Señor te necesita. O tus talentos se necesitan en la iglesia. Ven que a veces hasta se molesta la gente. ¿Y cuál es la razón? ¿Es que no entienden? No, es que no quieren responsabilidades. Aunque tienen el talento, no quieren responsabilidades. Déjame decir, hermano, que el premio es grande. El premio es grande, el galardón, la espera es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la parábola, verdad, de las minas nos está ilustrando, verdad, que hay responsabilidades y que cada uno de nosotros tenemos talentos, habilidades que pueden ser útiles, valiosas en el engrandecimiento del reino de Dios. El problema es que a veces nos enredamos en tantas cosas que después de un tiempo se nos olvida que el Señor nos ha llamado a hacer algo. Aleluya. Que el Señor nos ha llamado a trabajar en su reino. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque, hermanos, tenemos cada uno de nosotros, pudiéramos decir, 80 años de vida, ¿verdad? Algunos tal vez menos, ¿verdad? Pero es un promedio, ¿verdad? Y así como se van los años, se van las oportunidades de servir al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice, hermanos, que después de que Jesús entró, o cuando estaba entrando a Jerusalén, dice que algunos se molestaron porque, bueno, los religiosos de ese tiempo se molestaron porque oían que muchos empezaban a alabar al Señor y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabían que ese era el cumplimiento de una profecía. Y ellos querían que la gente se callara, que dejaran de alabar al Señor Jesucristo. Y Él les dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Y quiero decir, hermanos, que si nosotros no tenemos la completa decisión para servir al Señor, hay otros por ahí que el Señor puede levantar. No somos indispensables nosotros. El único indispensable es el Señor. No le digo esto para amenazarlo, ¿verdad? Es que así son las cosas. El pueblo de Israel se sintió que era el pueblo privilegiado, que era el pueblo, vamos a decir, favorito del Señor. Pero ¿qué les dijo el Señor en su tiempo que Él estuvo con ellos? Les dijo que los que estaban en la lista para ser los primeros iban a ser los postreros. Y los postreros primero. Y lo vemos en la escritura, ¿verdad?, del apóstol Pablo de los Romanos, que primero dice va a entrar a la plenitud de los gentiles, todo el número de gentiles que han de ser salvos, y al último, Israel.
Quiere decir que aquellos que eran privilegiados fueron dejados para el último. Dios puede cambiar cosas. Aleluya. No le extrañe que aquel que predicaba bonito de repente ya no pueda predicar. Y aquel que no sabía predicar, al rato está predicando. Aleluya. ¿Por qué? Porque le va así. Aquel que cree, ¿verdad? Que lo tiene todo y de repente el Señor se lo quita y se lo da a alguien más. Por ello, le incito, le animo a que deje que ese burrito sea suelto y que sea usado para la gloria de Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hay varias razones por las que se predica el Evangelio. Uno por contienda, otros por vanagloria, otros por dinero, pero hay otros que lo predican por amor. Y entre más poquitos haya de esos que predican por amor, más puertas abiertas tienen los que predican por dinero. Más puertas abiertas tienen aquellos que predican por vanagloria. Parece que el mensaje limpio y puro del Evangelio se va opacando. Como hay pocos los que predican, al último los tienen por radicales, por extremistas, aquellos que predican, ¿verdad?, la palabra de Dios como está. Santo Señor. Y no vamos a negar, hermanos, que hoy día, hermanos, porque es la queja de muchos de nosotros, que hoy día, hermanos, en vez de que el mensaje, hermanos, o que nuestro talento sea usado para la gloria de Dios, hoy día, hermanos, el talento ese se está usando para la gloria del hombre. O quizás también para beneficio personal de ellos, no para beneficio de otros. Porque aquel borriquito, hermanos, iba a ser usado por el Señor, no por el bien del Señor o para el bien del Señor. Era usado para la gloria de Dios, pero usado para beneficio de todo el pueblo de Israel y todo el mundo, porque ahí se cumplía la promesa. De manera que cuando una persona, hermanos, usa su talento apropiadamente, lo usa para gloria de Dios, no lo usa para gloria personal. Aleluya. Aquel que usa su talento, su habilidad para beneficio de otros, esto lo está usando, vamos a decir, apropiadamente su talento. Pero hay quienes, hermanos, tienen talentos y lo usan inapropiadamente, lo usan para gloria del hombre y lo usan también para beneficio personal de ellos. Es muy fácil encontrarnos, hermanos, con personas, hermanos, que hablan más de su organización religiosa que del Señor. Como que le alaban más a su organización que alabar al Señor. ¿Y qué es la organización religiosa sin el Señor? No es nada. Entonces el que tiene que tener aquí, vamos a decir, o está recibiendo toda la gloria es el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y también, hermanos, debemos decir que esto es muy claro, ¿verdad? Que muchas personas tienen la habilidad de hablar, tienen la habilidad de jalar gente, pero la intención de ellos en el interior es beneficiarse ellos mismos, no es traer beneficio a las personas. Y muchos de nosotros a veces nos lamentamos de que este tipo de personas existan y estén jalando gente, estén arrastrando gente, inclusive sacándolo de las iglesias donde recibían, ¿verdad?, un mensaje limpio de la palabra de Dios y los arrastran. Pero a veces la escasez de obreros dispuestos a prestar su talento al Señor en sus manos para ser usado para la gloria de Dios y beneficio del pueblo, muchas veces están escasos esos obreros. Y cuando esos obreros están escasos, entonces la puerta queda abierta para nosotros, que no tienen una intención buena, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad?, podemos decir aquellos que por dinero. Y sí que han arrastrado a mucha gente. Mira, el Señor tuvo que entrar ahí en el burriquito, ¿verdad? Ahora aquellos modernos, ¿verdad?, predicadores modernos, si van a ir a otra nación a predicar,
Tiene que ser el avión propio, si no, no va. Y es lamentable, ¿verdad? Que tantos recursos, ¿verdad?, se desperdician en algo así. Cuando hay misioneros alrededor del mundo que a veces carecen de comida, carecen de ropa, de calzado, carecen de muchas cosas, para que alguien esté despilfarrando lo que el pueblo da en lujos, es lamentable. Pero, como les decía, puesto que a veces no hay la disposición de servir al Señor, de prestarnos en sus manos y ser un instrumento del Señor, útil en sus manos, entonces el lugar queda abierto para otros. Si nosotros tenemos un talento, pudiéramos decir, algunos de los que están aquí tienen habilidades de comunicación, tienen habilidades de hablarle a otra persona. Es un talento ese. Algunos tienen la habilidad de atesorar, de acumular conocimientos. Y hay gente, hermano, capacitada para enseñar. Pero ahí tiene su burrito lleno de mano. No están haciendo nada. Pues. Señor. Oye, el Señor te está diciendo, desácalo. Préstaselo al Señor. Aleluya. Hay personas, hermanos, que tienen habilidades para tocar instrumentos y de repente se lo niegan al Señor y se quedan ahí con su burro amarrado. Hay personas, hermanos, dentro de la congregación que tienen una voz hermosa para alabar a Dios, pero no quieren hacerlo. ¿Para qué quieren ese burrito amarrado? ¿O será que somos egoístas? Cuando aquello no nos trae beneficio a nosotros mismos, como que no quiere hacerlo uno, ¿verdad? Quieres que el beneficio sea para uno mismo. No, el beneficio es para todos. Aleluya. Porque yo me beneficio de todos, entonces lo que yo hago tiene que beneficiar a todos. De esta manera debemos de verlo, ¿verdad? No hay, aquí vamos a decir, lugar para la mezquindad. No hay lugar aquí, no debe haber lugar para el egoísmo. Lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por todos nosotros. Y lo que ha hecho, vamos a decir, cualquier otro predicador, cualquier otro siervo que se ha puesto en las manos del Señor, lo ha hecho para beneficio de todos nosotros. Entonces lo que yo hago no debe de arrinconarme y decir, bueno, ¿y qué beneficio tengo yo de esto? Sería mezquino, ¿verdad? Yo, al pensar así, sería egoísta. El beneficio es para los demás. Todo el bien que yo pueda hacer en la iglesia es para la iglesia. Pero también todo lo que la iglesia pueda hacer me beneficia a mí también. Aleluya. Porque si yo no puedo tocar bien un instrumento, pues me beneficio con aquello, ¿verdad? Que escucho, ¿verdad?, de otros músicos que pueden hacer a veces una melodía que bendice mi vida. Entonces, si Dios te ha dado una voz hermosa para alabar a Dios, ¿por qué no usarla para la gloria de Dios? Si Dios te ha dado la habilidad de tocar un instrumento, úsalo para la gloria de Dios y para beneficio de todos los congregantes. Si Dios te ha dado el conocimiento de poder, ¿verdad?, desarrollar un estudio bíblico, ¿por qué no lo usas? Úsalo. Porque déjame decirle, hay muchos de nosotros, a veces escuchamos que Cristo viene, ¿verdad?, y que en cualquier momento aparece. Y muchos de los que dicen eso, a veces no están haciendo nada para eso. ¿Se imagina que el Señor de veras venga hoy esta noche y que seamos encontrados con nuestro burro amarrado sin hacer nada? Y que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con aquella mina que te di? Oh, es que la amarré, ¿verdad?, ahí en un pañito y ahí la tengo guardada.
porque sabía que como quiera tú recoges donde no esparciste y... O sea, hay que fulano, ¿verdad? Que le gusta andar para allá y para acá, que él haga el trabajo. No. A la persona que Dios le entregó esa habilidad, Dios nos llama con propósitos. Y esa habilidad es tuya, esa responsabilidad es tuya. La responsabilidad que Dios me dio a mí es responsabilidad mía. Y hoy debo decirle, meditemos. Si anhelamos que Cristo venga ahora, mañana, venga pronto, ocupémonos. Recuerdo, ¿verdad?, una historia media humorística, ¿verdad?, de cierta organización que no hace para nada, mueve lo que es el proselitismo. No hay evangelismo entre ellos. Y alguien como haciendo sarcasmo, ¿verdad?, de esta organización va de esta manera. Dicen pues que esta persona, siendo un líder espiritual, estaba en su congregación, o sea, en el lugar donde se congregaban solo, y Dios de repente tuvo una visión donde el Señor le decía: ya vengo, mi venida está a la vuelta de la esquina. Entonces, una visión donde el Señor me decía que ya viene. Por supuesto que la contaban en inglés, y le dice: ¿qué hago? Que le contesta a su líder: look busy. O sea, hazle allí como que andas bien ocupado, ¿no? Look busy. No, mejor en vez de look busy, let's get busy. Vamos a ocuparnos. Porque el Señor sabe si hemos estado flojeándole en el pasado. Y si llega a venir y ya las últimas nos pusimos allá en la carrera, mirarnos ocupados nomás, como aquel que va, el patrón lo deja ahí en el trabajo, ¿verdad? O está en el trabajo y el patrón se va. Y luego cuando el patrón regresa, ¿verdad?, lo encuentra sentadito ahí, echándose su break de 1 hora. Entonces, cuando ve al patrón venir, corre y anda, ¿verdad? Oh, pues, el patrón sabe. Si el patrón llegó a la hora del break, no te asustes. Sigue, termina tu break. El patrón no va a mirar si te encontró sentado trabajando, el patrón va a mirar qué tanto hiciste. Qué tanto hicimos, ¿verdad? Él ahí es donde se va a fijar, ahí no se va a reflejar qué hicimos mientras él estuvo fuera. Entonces, el Señor va a decir: bueno, a ver, ¿negociaste con mis minas que te di? ¿Cuánto ganaste? Te di salvación, te di perdón. ¿Cuántas almas trajiste a mis pies? ¿Luchaste? Ese borriquito no te libra en las manos del Señor. El Señor es muy responsable. Préstaselo al Señor. Tendrás también beneficios. No del borriquito tuyo, pero de otros borriquitos por ahí que se prestan en manos del Señor. Mira el beneficio. Este borriquito no había sido domado todavía. Nadie lo había montado. ¿Cuál fue el beneficio para esta persona que lo prestó? Pues ya se lo entregó como dicen en inglés, ya rojo, ¿verdad? Ya amansadito. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ahí el burriquito amarrado y necesita ser quebrantado. Aleluya. Necesita que lo entreguemos en las manos del Señor. Una persona, hermanos, que tiene habilidades para enseñar, esas habilidades están a veces dormidas, se van durmiendo y como que se va apagando aquello. Y puede llegar el día hasta que se muere, ¿verdad? Pero cuando las prestamos, aquella habilidad la prestamos en manos del Señor, aquello se va puliendo.
y se va poniendo mejor cada día. Ahorita puede decir, ¿verdad? Moisés a su inicio, ¿verdad? Él tenía, aunque decía que estaba tartamudo, ¿verdad? Él tenía la habilidad de poder guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Él ya había dado esas, vamos a decir, esa luz de que él podía hacerlo, desde cuando él se paraba y defendía a su propia gente. Salió huyendo de Egipto, ¿verdad? Pero allá donde se fue, ya lo estuvo preparando el Señor. Cuando el Señor lo llamó, dice, ya no puedo. ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Y no soy tartamudo. Pero años después, qué gran trabajo hizo este hombre. En las manos del Señor, hasta el más tartamudo puede ser de bendición. Aquella persona que se siente incompetente para hacer el trabajo, pero que ya el Señor le ha dicho, ¿verdad?, que lo necesita ir. Ese es en las manos del Señor. Y usted verá cómo el Señor va puliendo, ¿verdad? Creo yo, hermanos, que el seminario, el estudio bíblico que usted pueda tener puede servirle de gran bendición. Pero si usted no lo pule, si usted no lo presta en las manos del Señor, esa preparación que tiene, ahí se queda estancada y se va enmojeciendo. Cada uno de nosotros debemos recordar esto. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios y Dios espera que nosotros nos dejemos usar para alcanzar a otros. Otros se prestaron las manos de Dios para que fuéramos alcanzados nosotros y debemos de pensar, como dijo Pablo, que somos deudores. Somos deudores. Y hay de mí si no predico. Hay de mí si no me presto las manos del Señor. Y algunos dirán, bueno, pero yo la predicación no es lo mío. Pero hay otras cosas. No solamente es predicación. Hay otras cosas. Miren, la samaritana no era predicadora. Y hoy trajo a todo. A que viniera a conocer a Jesús. Hay gente, hermano, que puede tener, vamos a decir, esa carisma, esa habilidad de poder jalar gente. Hay gente que sabe pescar, muy bueno para pescar, pero no sabe cocinar. Otros los cocinan, ¿verdad? Y qué buenos están los pescaditos. Así es que pongámonos a trabajar. Miremonos cuál es ese burrito que tengo allí a mi lado, ahí, amarradito, que no he querido soltar. Pensemos, hermanos, en que en las manos del Señor ese burriquito puede ser útil. Pensemos, hermanos, en que tenemos que traer beneficio a la iglesia. Son nuestros hermanos en Cristo. Y todo lo que usted haga será bien aprovechado, hermanos, en el pueblo de Dios. Dice que en la Escritura que el bien que yo haga, dice, no trae beneficio al Señor, sino a los santos del Señor, a esos es a los que trae beneficio. Y seguimos solamente dando y dando. No, también estoy recibiendo, también recibo beneficio de ustedes. Otras cosas que ustedes hacen me benefician a mí también. Así es que todos trabajando, así como las hormiguitas. Las mira usted, unas hacen una cosa, otras hacen otra, pero todas trabajan. Unas velando, cuidando, ¿verdad? Son como soldados ahí, fieles, otras laboreando. Todas trabajan. Y yo creo que necesitamos hoy día una iglesia trabajadora, una iglesia obrera, una iglesia que se preocupe por el trabajo del Señor. Es cuestión de buscar dentro de nosotros mismos qué es lo que yo puedo estar haciendo que no estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo puedo dar de mí para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que puedo dar de mí? Y si estamos dispuestos a hacerlo, simplemente diga, bueno, aquí estoy. Si es necesario un estudio más para pulirme, damos el estudio. Si es necesario, ¿verdad?, ir un tiempo en oración, ¿verdad?, y buscar cuál es ese don que tengo dentro de mí que necesita, ¿verdad?, ponerse en la mano del Señor, busquémoslo. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Y déjeme decir, una de las cosas que más me frustra a mí es
mira, tanta necesidad, tanto trabajo, y que no me alcance con el tiempo para aprender todo lo que hay que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. A veces hay 5 visitas y solo alcanzo a hacer 2. A veces hay 3 visitas y solo alcanzo a hacer 1. Y siempre dejo a alguien colgando esperándome. Y me siento frustrado. Pero yo sé que muchos de ustedes ya están capacitados, no para que los visiten, para que ustedes visiten a alguien.